Hola hermanos, buenas noches. Me da gusto saludarlos en este miércoles, mitad de semana, dándole gracias a nuestro Dios por permitirnos abrir un espacio en nuestras agendas y poder reflexionar en la palabra de nuestro Dios. Vamos a empezar la reflexión de esta noche con una oración, así que les invito a inclinar sus rostros para orar. Señor, muchas gracias por tus bendiciones, por tus cuidados, por todo lo que nos das, Señor, sin merecer. Te agradecemos por darnos la vida hasta este momento. Te agradecemos por permitirnos, Señor, abrir tu santa palabra. Y rogamos la dirección de tu Espíritu Santo al reflexionar brevemente en ella, seguir aprendiendo de ti, Señor, y que de esta forma sigamos motivados para un día encontrarnos cara a cara contigo. Bendice a nuestros hermanos, bendice a tu iglesia, a los líderes, a todas las personas que verán esta reflexión. Señor, rogamos una bendición especial por ellos y por su familia. En el nombre de Jesús. Amén. Quisiera empezar esta breve reflexión, hermanos, con una pregunta. Una pregunta un tanto profunda, posiblemente, tanto personal, en donde yo quisiera invitarlos a hacer una pausa, todo lo que estamos haciendo, de todo lo que estamos pensando, todo lo que traemos en mente, hacer una pausa y preguntarnos de una forma profunda, ¿qué significa Jesús para ti? ¿Quién es Jesús en tu vida? ¿Qué ha llegado a ser Jesús para ti? Nosotros podemos o hemos aprendido acerca de Jesús de muchas formas. Cada uno de nosotros tiene experiencias diferentes, pero si tuvimos la oportunidad de nacer dentro de la iglesia, seguramente pudimos hacernos un concepto de Jesús de las siguientes formas, a través de los siguientes medios. Primero, lo que aprendimos de nuestros padres o lo que aprendimos en nuestros hogares. Seguramente nuestros papás, como fue en mi caso, nuestros papás nos compraban la lección, nos llevaban al departamento, nos hablaban de Jesús, nos contaban historias. Y esto, sin duda, logró formar un concepto de Jesús en nosotros. A lo mejor de pequeñitos lo veíamos a Jesús como un héroe, lo admirábamos, lo veíamos como un gran personaje. Y pues es lo que pasa con todos los niños. Yo ahora lo veo con mis niñas, ¿verdad? Cuando hablamos de Jesús, cuando le contamos historias, pues lo ven de una forma espectacular. Cuando escuchan hablar de Jesús, parece que sus ojos se abren y sus ojos brillan al mencionar la palabra Jesús. La experiencia que tuvimos de nuestros padres en nuestros hogares seguramente tuvo un impacto en el concepto que tú y yo ahora tenemos de quién es Jesús, quién ha llegado a ser Jesús en nuestra vida. Primero, a través de nuestros hogares, a través de nuestros padres. Segundo, lo que aprendimos en la iglesia, lo que aprendimos en los departamentos, lo que aprendimos en los clubes, lo que escuchamos en los sermones, en las reflexiones de nuestros maestros, nuestros líderes, nuestros pastores, los cantos que ahí aprendimos, toda la formación que tiene la iglesia, la formación espiritual que tiene la iglesia para sus miembros, seguramente también tuvo un impacto de lo que es Jesús para ti el día de hoy. Tercero, por la experiencia de otras personas, ¿verdad? A lo mejor escuchamos las experiencias de nuestros amigos, vimos los cambios efectuados en nuestros parientes, escuchamos a lo mejor historias fabulosas de nuestros hermanos y tantas cosas que ellos han vivido, de modo que nosotros escucharlas, pues va complementando ese concepto que nosotros tenemos de Jesús, ¿verdad? Dijimos lo que aprendimos de nuestros padres, en nuestros hogares, lo que hemos aprendido en la iglesia, lo que hemos aprendido a través de la experiencia de otras personas, también influyen en el concepto que tú y yo tenemos acerca de Jesús. Cuarto, por nuestra propia experiencia personal. ¿Qué tanto hemos convivido con Él? ¿Qué tantas experiencias tenemos con Jesús? ¿Qué tanto hemos caminado al lado de Jesús? Y saben que en el aspecto personal podemos nosotros a lo mejor haber convivido tanto con Jesús, de modo que podemos relacionar a Jesús en nuestros estudios, en nuestro trabajo, en nuestras casas, en nuestro día a día. Si nuestra convivencia ha sido profunda con Jesús, seguramente te va a pasar como a muchas personas les ha pasado, ¿verdad? Me encontré por ahí en internet qué significa Jesús para muchas personas según su oficio y se me hizo muy interesante y quisiera compartirlo con ustedes. Por ejemplo, para el arquitecto,
Cristo es la piedra fundamental. Para el artista, Cristo es el amado por excelencia. Para el astrónomo, Cristo es la estrella brillante de la mañana. Para el panadero, Él es el pan de vida. Para el banquero, Él es el gran fiador. Para el biólogo, Cristo es la vida o la fuente de la vida. Para el constructor, Él es el fundamento seguro. Para el carpintero, Cristo es la puerta. Para el médico, Cristo es el gran sanador. Para el educador, Él es el gran maestro. Para el agricultor, Cristo es el Señor de la cosecha. Para el florista, Cristo es el lirio de los valles. Para el geólogo, Él es la roca de la eternidad. Para el abogado, Cristo es el gran legislador. Para el periodista, Él es la gran noticia de gozo. Para el viajero, Él es el camino. Para el cansado, el dador del descanso. Para el pecador, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y para el cristiano, Él es el Hijo del Dios viviente, el Salvador, Rey y Señor. Se me hizo interesante cómo, dependiendo a lo que nos dedicamos, a nuestro oficio o nuestra profesión, podemos conceptualizar a Jesús de alguna forma. Y puede ser que esta sea tu experiencia personal, que también te ha ayudado para que al día de hoy tengas un concepto de lo que Cristo significa en tu vida. Y por último, podemos conocer a Jesús también a través de lo que la Biblia nos enseña. Y la Biblia nos muestra a Cristo de diferentes ángulos, de diferentes formas. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis nos hablan acerca de Jesús. Y también quisiera mencionar así brevemente cómo nos los presenta la Biblia. Por ejemplo, el Pentateuco a Jesús se le presenta como la simiente de la mujer, como el Cordero Pascual, como el sumo sacerdote, como la columna de nube en el día y la columna de fuego en la noche, como el profeta que es mayor que Moisés. Así nos presenta el Pentateuco. Los libros históricos muestran a Jesús como el capitán de nuestra salvación, como nuestro juez y dador de la ley, como nuestro pariente redentor, como nuestro profeta fiel, como el rey que gobierna, como el escriba fiel, el constructor de los muros derribados y como nuestro amado pariente. En los libros proféticos a Jesús se le presenta como el redentor que vive, como Jehová que es nuestro pastor, como nuestra sabiduría y como nuestro amado esposo. En los libros proféticos, los profetas mayores presentan a Cristo, a Jesús, como el príncipe de paz, como el profeta que gime, como a Jesús se le representa como el cuarto hombre en el horno de fuego que acompañó a estos hebreos que se mantuvieron fiel. Y los profetas menores presentan a Jesús como el esposo eterno, como el bautizador del Espíritu Santo, el que lleva nuestras cargas, nuestro Salvador, el gran misionero, nuestra paz, el mensajero de hermosos pies, como un gran evangelista, el Señor poderoso para salvar, el restaurador de la herencia perdida y como el sol de justicia. Así nos presenta la Biblia a Cristo en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, Cristo es el Mesías, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es el Hijo de Dios, es el Salvador del mundo, el que murió, resucitó y el que está próximo a venir. En Hechos, Jesús es el gran misionero evangelista que salva a la humanidad. En las epístolas, Jesús es el justificador, el santificador, el redentor, el esposo de la iglesia, el gozo de nuestro corazón, nuestro inminente rey venidero, el mediador entre Dios y los hombres, el pastor fiel, nuestro sumo sacerdote y nuestro sanador. Y por último, en Apocalipsis, Cristo es el rey de reyes y señor de señores. Sin duda, la Biblia ha influenciado mucho en el concepto que tú tienes acerca de Jesús. ¿Quién es Jesús para ti? Y quisiera invitarles, mitad de esta breve reflexión, a ir a San Mateo 16, del 13 al 16. San Mateo 16, del 13 al 16. Fíjese. Dice aquí que viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos,
diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o algunos de los profetas. La primera pregunta que les hizo Jesús a sus discípulos, yo me los imagino reunidos, a lo mejor bajo la sombra de algún árbol, después de haber caminado por algún tiempo. La fama de Jesús ya se empezaba a regar por toda la zona, por todas esas provincias. Había sanado a muchas personas, había alimentado a otras personas, había hecho tantos milagros, pero también habían personas a las que por la misión y por el trabajo que Jesús estaba haciendo, habían personas que se habían incomodado, como lo eran los líderes religiosos de su tiempo, como lo eran los gobernadores, los romanos, que también estaban inquietos por lo que se decía de Jesús. Entonces, Jesús hace una pausa con sus discípulos y les pregunta, oigan, ¿qué han escuchado ustedes que dice la gente de mí? ¿Verdad? Seguramente por ahí alguien le comentó, pues yo he escuchado que mucha gente te ve como una alternativa de sanidad, alguien que puede hacer milagros, alguien que le hace bien a las gentes. Otro por ahí le dijo, bueno, yo he escuchado que los líderes religiosos dicen que eres un loco, que anda predicando cosas que están contrario a lo que nuestros padres y a lo que las escrituras nos enseñan. Por ahí algún otro discípulo pudo haber comentado, pues a lo mejor los romanos yo he escuchado que están un poco preocupados y nerviosos porque hay mucha gente que te sigue. Otros discípulos por ahí dijeron, bueno, nosotros hemos escuchado que algunos dicen que eres Elías o que eres Moisés o Jeremías o alguno de los profetas que ha reencarnado y que trae un mensaje. Hay gente que te ve como un profeta. Pero Jesús no se quedó allí. A donde Jesús quería llevar a sus discípulos, y es a donde yo quisiera también invitarlos a reflexionar esta noche, es en la segunda pregunta que Jesús les hizo en ese día. Entonces, Él les dijo, versículo 15, ¿y vosotros, quién dices o quién decís que soy yo? Ustedes. Olvídense un poquito de lo que dice la gente, lo que dicen los líderes religiosos, lo que dicen los romanos, lo que dicen las personas a quienes se les ha hecho un milagro. Olvídense por un momento del concepto que ellos tienen de mí. A donde yo quiero llegar es a saber ustedes, mis discípulos, mis seguidores, mis amigos, ustedes, ¿qué opinión tienen de mí? Y entonces vemos ahí al intrépido Pedro diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, ahí es donde queremos llegar. ¿Qué significa Jesús para ti? Vamos a olvidarnos un poquito de lo que dijimos en un principio, de lo que nos enseñaron nuestros papás, que tienen mucho que ver en nuestra vida espiritual, claro, lo que aprendimos en la iglesia a través de nuestros líderes, nuestros pastores, nuestros maestros, lo que aprendimos de la experiencia de otras personas y lo que aprendimos a través de la lectura de la Biblia, que es importante en nuestra vida espiritual y que seguramente han impactado el concepto que nosotros tenemos hoy de Jesús. Pero vamos a centrarnos en nuestra propia experiencia. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Qué significa realmente Jesús para ti? A lo mejor alguno de ustedes me va a decir, bueno, para mí Jesús es un gran amigo. Y puede ser que sí. Y yo quisiera preguntar, si Jesús es un amigo, ¿cuánto convives con él? En la mañana, cuando te despiertas, hablas con él. Durante el día, caminas a su lado. Lo invitas a donde vas. Le platicas de tus planes. Lo escuchas. Lo invitas a tus convivencias con tus amigos. Lo invitas a tu trabajo, a tus fiestas. Todo lo que hace Jesús realmente está involucrado como lo hacemos normalmente con nuestros amigos. ¿Realmente es un amigo para ti? Otro o alguien más pudiera decir que para mí Jesús es un maestro, un gran maestro.
Y de verdad, dejamos que Jesús nos instruya, que nos enseñe, que nos capacite. Alguien pudiera decir, pues, Jesús es mi Salvador. ¿Realmente confiamos nuestra salvación en sus méritos? ¿Le agradecemos por este regalo infinito que nos da, como lo es la salvación? ¿Realmente buscamos seriamente su salvación todos los días? A lo mejor tú estés pensando, bueno, Jesús es mi Rey y Señor. ¿Cuánto le honras? ¿Con qué frecuencia le das alabanza y adoración? ¿Lo respetamos? ¿Le obedecemos? ¿Buscamos hacer su voluntad? Y tal vez tú estés pensando también, para mí Jesús es mi Dios. ¿Buscas hacer su voluntad? ¿Confías ciegamente en tu vida en las manos de Jesús? Él es el centro de tu adoración. ¿Realmente ves a Jesús como tu Dios? Un poeta, con esto quiero terminar, un poeta mencionó algunas frases interesantes. Dijo, Jesús es el primero y el último, el principio y el fin. Él es el guardián de la creación y el creador de todo. Él es arquitecto de todo el universo y el gestor de todos los tiempos. Él siempre fue, siempre es y siempre lo será. Él es santo, justo, fuerte, poderoso y puro. Sus caminos son rectos, su palabra es eterna, su voluntad no cambia y su mente está en mí. Él es mi redentor, Él es mi salvador, es mi gran amigo en quien puedo confiar. Él es mi guía y Él es mi paz, es mi alegría y es mi consuelo. Él es mi Señor y Él gobierna mi vida. Él es mi Rey, mi Dios por toda la eternidad. Ojalá, queridos hermanos, que Cristo pueda hacer esto y mucho más en nuestra vida. Que Cristo sea más que un amigo, más que un maestro, más que un guía. Que Cristo sea todo para nosotros. Que Cristo esté en todos los aspectos de nuestra vida y que Cristo nos acompañe en nuestro caminar hacia la patria celestial. Dios quiera que Cristo tenga un espacio especial en cada uno de nuestros corazones. Que Dios le bendiga esta noche.